Bien, y estamos ya en este momento con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, para hablar sobre los juicios políticos planteados por la Asamblea Nacional. Se ha pedido también la unificación de 3 de ellos. Ha habido decenas de comparecencias del exministro al legislativo y aquí su respuesta. Estamos ya con el general Patricio Carrillo. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto. Buenas noches, María del Carmen. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, ya estamos a puertas del juicio político. Esto fue unas solicitudes que venían realizando diferentes actores en la Asamblea Nacional. Yo también ya he respondido al presidente de la comisión, como me corresponde una vez que fui notificado, y he pedido que en esta primera instancia yo me defenderé por escrito. En las siguientes etapas yo responderé a la sociedad ecuatoriana, pero creo que en los 5 meses que yo cumplí y ejercí mis funciones, había respondido ya por más de 27 ocasiones a las comisiones, al pleno, había respondido los pedidos de información y ahí se encuentra la información disponible. Y en una comunicación que usted ha publicado ya en sus redes sociales habla de cerca de 300 pedidos de información y aparte también estas comparecencias en la Asamblea Nacional a distintas comisiones del Legislativo. No obstante, hay, o al menos usted deja entrever también en este comunicado, que fue el pretexto de varios legisladores para gestionar afanes políticos individuales. ¿Qué había detrás de esto? Mire, indiscutiblemente que al menos durante todo el tiempo que cumplí las funciones, yo no percibí en el legislativo, en la mayoría, porque hay una minoría que trabaja muy bien, pero en la mayoría no percibí que realmente querían solucionar los problemas del país. Los problemas que están ligados a estos temas de derechos humanos y que era competencia del Ministerio del Interior. Básicamente, justo lo que hoy estamos viviendo: corrupción, impunidad, inseguridad y romper las inequidades. Mire, no hemos podido nosotros hasta ahora, y un tema de transparencia para justamente enfrentar estos fenómenos, la ley de extinción de dominio y su reglamentación. Y esto es lo que al final rompe con la posibilidad de disuadir. Las leyes que se han creado en el país no disuaden porque básicamente el Estado se encuentra en una etapa de colapso, y al estar colapsado y al estar fraccionado, indiscutiblemente que quien gana es la presencia de la economía ilegal, del crimen organizado, y eso es parte de algunos actores políticos que están atrás. Junio del 2022 es sin duda uno de los dolores de cabeza del exministro. No, mire, nosotros en octubre del 2019, en junio, en el operativo de Buenos Aires y en muchas otras acciones, incluida ya en mayo la captura de Norero, han sido acciones que las hemos venido desarrollando porque ha sido parte de nuestra misión y parte de nuestro trabajo. No, a mí no me preocupa porque más allá de la bulla, más allá de los discursos que a veces ponen, penalmente no han podido probar absolutamente nada. La policía es una policía absolutamente profesional en temas de derechos humanos, y si algo nos hemos preocupado mucho tiempo atrás, desde hace 15 años atrás, cuando se elaboró por primera vez el plan estratégico de la Policía Nacional, era contar con una unidad especializada para mantenimiento del orden público. Y creo que el Ecuador tiene una unidad de lujo, una unidad respetuosa de derechos humanos, y así lo enfrentaremos con las verdades a este juicio político. Mire, comparemos lo que está sucediendo en el Perú, comparemos lo que sucedió en esa misma fecha en octubre en Colombia y en Perú y lo que ha sucedido en estos levantamientos. ¿Cuál es su diferenciación? La diferencia es básicamente el respeto absoluto a los derechos humanos. Aquí se acusa... ¿Usted no cree, no aceptan, no reconocen que hubo excesos acá? No, mire, no es no reconocer. Lo que pasa es que hay una autoexposición de la gente, y no podemos nosotros esperar que en una irracionalidad como la que se presenta a pretexto de una garantía constitucional de la protesta no existan daños. Y al final existen víctimas, pero no, si nosotros evaluamos en línea de tiempo, en junio, la primera persona que pierde la vida en las manifestaciones de junio fueron a los 8 días, luego de haber sostenido y haber estado repeliendo como corresponde durante todo ese tiempo la violación de derechos también a terceros. ¿Por qué no miramos las otras cosas? ¿Por qué no miramos las personas que se sintieron afectadas, todos sus proyectos de vida? ¿Por qué no nos acercamos a todos aquellos que no pudieron llegar a un centro de salud? O sea, ahí hay mucha irracionalidad y siempre se defiende como que la protesta fuera absolutamente pacífica, y esa no es la verdad. ¿Qué fue contra qué se enfrentan usted, en este caso usted, en estos juicios políticos que se vienen? Hay evidentemente un tinte o alguna intencionalidad detrás
atacar a un proyecto, a un momento de la policía? No, yo no creo que el destino del juicio político sea direccionado a una persona. Es básicamente justo a limitarle a la Policía Nacional en cuanto a su misión principal de tutelar, de proteger y garantizar derechos y libertades de los ciudadanos. Mire, si algo pretende siempre el crimen organizado, Fausto, es justamente fraccionarle al Estado. Porque desde ese fraccionamiento del Estado lo que persiguen es la impunidad, y la impunidad fomenta la corrupción. Esto es importante considerarlo, porque ya se ha demostrado en Colombia, en México, la visualización de todos estos fenómenos corresponden a una acción política. Y esa acción política del crimen organizado para enfrentarle al Estado desde ese gobierno criminal es lo que están pretendiendo. Y para eso limitan el accionar de la Policía Nacional. La policía recibe un mensaje claro. ¿Qué va a pasar en las próximas expresiones de protesta social que existan? La policía hará un cruce de brazos. La policía esperará que le enjuicien nuevamente, que le sometan a un escarnio público, que le tachen de fascista, que le traten de abusiva permanentemente. Y esa no es la realidad. La policía está también expuesta a expresiones de violencia enorme de aquellos que dicen manifestarse y de aquellos que hacen uso de esta garantía constitucional. ¿Y no será que la policía no logró neutralizar estos grupos, no ha logrado hasta ahora controlarlos? Y estas amenazas de juicio político en un caso, estas amenazas también de juicios por el tema de derechos humanos, no han frenado la acción de la policía, y para llegar al escenario en el que estamos, donde prácticamente el tema de la seguridad es incontrolable? Mire, el tema de la seguridad yo creo que pasa por no tener el Estado actualmente la capacidad de controlar la economía ilegal de mercados de alta rentabilidad. Estoy hablando básicamente narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas, contrabando, tala indiscriminada inclusive y también pesca ilegal. Estos mercados ilegales generan enorme rentabilidad y producen redes, y estas redes no pueden operar si no es con actores estatales y no estatales de apoyo. El Ecuador está viviendo esto, una visibilización de enfrentamiento de un gobierno criminal a un gobierno estatal. Y vamos a ver en ese sentido cómo reacciona la sociedad y cómo reacciona el Estado. El único mecanismo ahora es ejercer una gran coyuntura crítica con todos los actores, con la academia, para estudiar perfectamente el fenómeno y presentar soluciones. Pero necesita cohesionarse el Estado, necesita que todos los niveles de gobierno, que todas las agencias e instituciones del Estado puedan unirse en función de esta gran cruzada. Ahora, la policía puertas adentro, hay problemas, y precisamente uno de esos problemas fue que ha desencadenado también críticas en contra de la policía, y en su momento en contra de usted como ministro del Interior para entonces, lo ocurrido con María Belén Bernal. Este femicidio ha causado cierta desazón en quienes confiábamos en una policía especializada, capacitada. Pues no vamos a juzgar a todos por lo ocurrido con uno de sus miembros, pero ocurrió en una escuela de policía, en un estamento policial. Sí, mira, en retrospectiva se ven mejor las cosas, y yo creo que efectivamente ya ahora queda clarificado. El delito de femicidio fue cometido por un violento, por un misógino que bajo efectos del alcohol cometió ese acto irracional. Pero eso no cubre la cantidad de actos de indisciplina que pudieron existir alrededor del día y en el lugar donde sucedió el hecho. El delito de femicidio ya está en su etapa procesal, con teoría del caso, me imagino, ya se deben haber hecho las pericias, y ahora vendrá un juicio nuevo, que es el de fraude procesal, en donde se irán determinando los otros niveles de responsabilidad. Pero justamente esa falta aparente de profesionalismo de determinados miembros de la institución es lo que se quiere corregir. Una institución fuerte como la Policía Nacional es la que evita que los corruptos y los delincuentes hagan mayor daño social. Por eso hay que profesionalizar la policía. Y nosotros venimos
demandando de la sociedad y del legislativo desde hace ya muchos años atrás que nos den la oportunidad de formar mejor profesionalmente a los policías con un centro educativo especializado, la universidad. Y la misma Asamblea Nacional no da paso a ese debate, que es importante entregarle una capacidad mejor de no solamente educar, sino formarle especializadamente a los fenómenos complejos de inseguridad que está viviendo el Ecuador. Ojalá tengan esa sensibilidad y muy pronto le entreguen a la sociedad ecuatoriana, porque no es entregarle al policía, es entregarle a la sociedad ecuatoriana la capacidad de contar con unos miembros de la institución mucho mejor formados. Igualmente, viendo en retrospectiva sobre lo ocurrido con María Belén Bernal, ¿qué es lo que considera usted que falló en ese momento, en ese día? ¿O quiénes pudieron haber fallado para que ocurra lo que ocurrió? Mire, yo lo dije desde el inicio, porque yo siempre me voy a alinear con el lado de la transparencia. Y cuando yo llegué a tener conocimiento, ya 96 horas después de haberse suscitado el hecho, porque durante ese tiempo me parece que dejaron escalar, no intencionalmente, sino porque estratégicamente nunca miraron el alcance del hecho que podía haberse presentado. Pero ¿qué sucedió? 2 meses antes se conoce después que hubo ya un hecho violento de carácter sexual en la Escuela Superior de Policía, presentado una denuncia por una cadete. Y ahí no tomaron las medidas correctivas del caso. Porque ahí, si hubiesen fortalecido la disciplina en la escuela, se hubiese evitado muchísimo de lo que ya sucedió. Luego, en los días ya del mismo evento, cuando llegan a tener conocimiento del ingreso de un oficial de policía al servicio de guardia en estado de ebriedad, debían haber dado parte a su superior, porque eso es la estructura jerarquizada de la policía, y se le traslada al superior en conocimiento para que adopte las medidas. Pero si nadie informa, si todo el mundo naturaliza y normaliza eso, al final es esa cadena de errores las que llegan al límite hasta donde se presentó el evento. Luego, el ingreso de una persona a instalaciones no autorizadas. Ya se habla y se especula y se decía que en una escuela donde hay más de 1.500 estudiantes, era un fin de semana donde no había sino solamente la guardia. Pero justamente en estos momentos es donde mayor énfasis hay que poner a los temas disciplinarios. Y luego, ya cuando se da la desaparición de la persona, el mismo victimario, digamos, presenta la denuncia, y en una denuncia tan simple, lo primero que se sospecha, porque cuando hay personas desaparecidas en términos de adolescencia se toma un procedimiento, pero cuando hay personas desaparecidas ya en un hogar formado, hay un protocolo que no pueden dejar de seguir los agentes, y al mirar la escena del delito había que proteger esa escena, había que tomar algunos recaudos. Sin embargo, esa falta de gestión me parece que dejó en tela de dudas algunos temas, pero la investigación, yo estoy seguro que tienen hoy el momento y la oportunidad, una vez que ya se ha entregado el autor confeso del hecho, creo que tienen la oportunidad. Uno de los procedimientos más importantes es el reconocimiento del lugar de los hechos y la reconstrucción de los hechos, y ahí irán mirando cómo realmente sucedieron las cosas. ¿No cree que toda esta cadena de aparentes errores que usted mismo ha señalado podrían pasarle factura en el momento ya del juicio político? Claro, en lo penal inclusive. A mí, bueno, yo tengo responsabilidad política, no tengo responsabilidad operativa, indiscutible. Y me refiero al juicio político. Además de eso, sí, yo ya no soy funcionario público. En la práctica, yo creo que hay problemas serios en el país como para enfocarse en una persona. ¿Me tiene sin cuidado el juicio político? A mí me tiene sin cuidado. Yo soy una persona que mi vocación es de servicio, no ha sido mi vocación política. Y mientras yo pueda servirle desde la función pública o no al ciudadano, lo seguiré haciendo. Mire, yo desde los 18 años a la policía y estuve. Asume esa responsabilidad política que pudo haber. La responsabilidad mía es política, indiscutiblemente. ¿Y cuál es la responsabilidad política en el caso de un femicidio? Pero en el caso de lo que ocurrió, todos los hechos que estaban en este contexto del femicidio. Sí, yo creo que indiscutible el presidente del Estado, el presidente del gobierno también tomó una decisión respecto de mí, y ahí ya creo que ya hay una responsabilidad asumida. Y general,
Antes de, me cambio de tema por un momento, y en estas últimas horas el presidente Guillermo Lasso habló sobre el caso del ISPOL y él ha dado un nombre, José Serrano Salgado. Usted fue de los primeros, y lo recuerdo muy bien, que denunció lo que estaba ocurriendo con las cuentas del ISPOL, este desfalco de más de $900 millones. Posteriormente se ha conocido ya de algunos procesos, algunos prófugos también, otros procesados en Estados Unidos inclusive, y el presidente señalaba ayer en una entrevista a José Serrano Salgado. ¿Cuál es el vínculo, la relación que tendría José Serrano con lo ocurrido en el ISPOL? Usted que estuvo de cerca. Mire, la denuncia presentamos juntamente al director, con el director del ISPOL de ese entonces, mi general Jorge Villarruel, y la ministra de ese entonces, la doctora María Paula Romo. Y a esa fecha nosotros teníamos algún nivel de comprensión, pero de lo que estábamos absolutamente seguros desde el inicio es que esto no se trataba de dos ambiciosos uniformados que pudieron haber metido manos a las arcas del Instituto de Seguridad Social. Esto debía tener el involucramiento de muchas personas, porque caso contrario no podía haberse dado procedimientos manuales en el Banco Central para las transferencias, no podían haberse ocultado mucho. No es fácil tapar 900 millones y trasladarlos y convertirlos. Había una cadena de responsables. Yo creo que hay desde el nivel más alto, indiscutiblemente que ahí la investigación tendrá que seguir arrojando resultados. Las personas. ¿Nivel más alto usted se refiere al entonces ministro del Interior? Yo me refiero a las autoridades políticas más altas inclusive, pero dejaría que sea la investigación la que vaya determinando los niveles de responsabilidad. ¿Coincide usted con el presidente Lasso? Yo coincido que los niveles más altos de la política estuvieron involucrados en ese gran atraco. Para llegar a ese punto, 950 millones de dólares. 950 millones no es fácil de esconder, Fausto. 950 millones y una cantidad de hechos que se cometieron en la mayoría de instituciones, porque no fue solamente en las instituciones de gobierno, inclusive en las instituciones privadas, inclusive en el sistema financiero y en el sistema de control. Entonces ahí hay muchas personas que tienen que responder respecto de lo que sucedió desde el 2016 en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y con esto cierro, general Carrillo. De acuerdo a su experiencia, estamos volviendo a los secuestros en algunas partes del país. Está preocupando profundamente el tema de inseguridad. Hay el sicariato, las muertes violentas se reproducen, las vemos todos los días, asaltos. ¿Cómo combatirla? Porque parece que ninguna de las recetas hasta ahora planteadas funciona. Mire, exhibir el poder y fuerza por parte de los grupos criminales es un acto simbólico en un territorio en donde lastimosamente ya el Estado ha perdido mucho. Yo creo que el único camino, insisto, es la cohesión social. Sin cohesión social nosotros vamos a cada vez a ver mucho más la degradación del tejido social. Ya lo estamos experimentando, pero no se visibiliza todavía. Migración a gran escala de ecuatorianos que están saliendo porque ya sus sueños ya no existen en este país. Y un migrante uno de los argumentos es huyendo de la inseguridad. Indiscutible, porque al final lo que está en juego son las libertades. Ya no solo es el empleo. Ya no es solamente un tema ligado a la posibilidad de encontrar empleo, es un tema de derechos y libertades. Mire, estamos nosotros en una confrontación política cuando necesitamos resolver problemas y demandas sociales. Hay una proliferación de las actividades ilegales, especialmente minería ligada a actores políticos, narcotráfico ligada a actores políticos. Se ha hablado ya de narcopolítica y narcoestado, pero yo lo que creo que está en juego es la democracia, porque las instituciones están fallando. Lo que hay es que preguntarse si las instituciones están fallando por ineficiencia o por corrupción, y hay que hacer depuración en todos los niveles. Tenemos un sistema judicial farragoso, tenemos una asamblea llena de dislates y no enfocada en las prioridades que hoy necesita el Ecuador. Y tenemos lastimosamente un gobierno que cada vez se va deslegitimando más. Creo que hay que hacer una gran inversión social. Creo que hoy los gobiernos locales deben asumir su rol en la seguridad y en la convivencia ciudadana, y creo que a las ciudades hay que darles fundamentalmente capacidades
tecnológicas para enfrentar esta economía ilegal que es la que nos está llevando a estos niveles de violencia y de delincuencia. Y falta de voluntad, que es lo que parece sobra en nuestros políticos. General Carrillo, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Ha sido el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, hablando sobre cómo enfrentará los juicios políticos planteados por la Asamblea Nacional. Ha dicho que no le quitan el sueño estos juicios políticos, puesto que ya no es funcionario. No obstante, también nos ha hablado sobre el caso del ISPOL, algo que ha hecho referencia el presidente Guillermo Lasso respecto de una supuesta responsabilidad del exministro José Serrano Salgado. Coincide el exministro Carrillo en las declaraciones del presidente Lasso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.